Me llamo Luisa. Tengo 36 años. 9 minutos después de que mi divorcio quedó finalizado, llamé a mi papá y le dije: despide a los 27 empleados que mis suegros plantaron en tu empresa. Había esperado 15 meses para decir esa frase. También la había pagado, de formas que voy a explicar. Mi papá se quedó en silencio en la línea. Luego me hizo la única pregunta que había estado rezando para que por fin me hiciera. Pensé que esa llamada sería la parte más difícil de mi día. Estaba equivocada. Esa misma noche, mi suegra golpeó la puerta de mi departamento, gritando lo suficientemente fuerte como para que todo el piso la escuchara. Y luego, cuando los gritos no funcionaron, bajó la voz y me ofreció algo mucho más peligroso que su ira. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Yo ya había encontrado el estante vacío. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde los secretos familiares salen a la luz y la fuerza silenciosa gana el día. Contamos historias de personas que dejaron de mantener la paz y empezaron a mantener su dignidad. Si las historias de plantarse frente a otros te hablan, deja un comentario y suscríbete, porque esta va a lugares que no esperas. Déjenme retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin mi papá. Raymond Calegua fundó Calegua Mechanical en 1992 con un equipo de soldar usado y una camioneta que necesitaba oración para arrancar en invierno. Para cuando yo estaba en la preparatoria, la empresa tenía un edificio de verdad en Grove City, Ohio, y todo el lugar olía a fundente y café quemado. Crecí haciendo tarea en el cuarto de descanso. Aprendí a leer contratos antes de aprender a manejar, sobre todo porque mi papá firmaba cualquier cosa que un hombre amable le deslizara sobre la mesa, y alguien en esa familia tenía que entrecerrar los ojos ante la letra pequeña. Ese alguien se volvió mi carrera. Me pagué la carrera de Derecho con becas y turnos nocturnos en una agencia de títulos. Nunca tomé un centavo de la empresa, algo que me importaba más de lo que probablemente debería. Cuando finalmente me uní como consejera general y oficial de cumplimiento, me gané la placa, igual que los soldadores se ganaban la suya. Para 2026 teníamos 212 empleados. 212 familias, decía siempre mi papá. Conocía cada nombre, la mayoría de los nombres de los hijos, y cuál jefe de cuadrilla estaba pasando por una mala racha. Mi trabajo era más silencioso. Manejaba los contratos, marcaba los riesgos, mantenía los archivos ordenados por color y año, y en general funcionaba como la persona menos divertida en cada junta. Mi papá bromeaba diciendo que leía tarjetas de garantía por diversión. No estaba del todo equivocado. Pero esto es lo que pasa con ser la cuidadosa. Todos te aman cuando encuentras un problema en el papeleo de un proveedor. Te aman mucho menos cuando el problema que encuentras está sentado en su mesa de cena. La primera contratación de los Whitmore pareció un favor. Quiero que recuerden esa palabra. Conocí a Grant Whitmore en 2016, en una gala benéfica de hospital que presidía su madre. Él tenía 38 años ahora. Tenía 28 entonces. Y era del tipo guapo que se disculpa por sí mismo, que es el tipo más efectivo. Recordó mi orden de café después de una cita. Hacía preguntas y luego de verdad escuchaba las respuestas. Cuando me llevó a la casa de los Whitmore ese otoño, entendí que me estaban presentando de la forma en que se presenta un plan de negocios. La casa era hermosa desde la calle. De cerca, mis hábitos profesionales se activaron, y noté que los marcos de las ventanas estaban blandos de podredumbre bajo pintura blanca fresca. Dinero viejo sin dinero. Todavía no tenía la frase, pero tenía la sensación. Susan Whitmore me recibió en la puerta con perlas a las 4 de la tarde. Era encantadora de una forma que se sentía como ser manejada, y conocía nombre y apellido de cada persona poderosa del condado, más sus esposas, más las universidades de sus hijos. Durante la cena, preguntó a qué me dedicaba, y le dije que manejaba contratos y cumplimiento para la empresa de contratación mecánica de mi padre. Susan bajó su tenedor, me sonrió como si hubiera pasado una prueba de la que no sabía que estaba siendo evaluada, y dijo: práctica. Eso es exactamente lo que esta familia necesita. Todos rieron cálidamente y yo también reí, porque sonaba como un cumplido. Me tomó 9 años entender que era una oferta de trabajo. Excepto que no era yo a quien estaban contratando. Era yo la adquisición. Grant se propuso la primavera siguiente, en un restaurante que su madre eligió. Dije que sí con todo mi corazón, que es el detalle que cambiaría si solo pudiera cambiar uno. Nos casamos en 2017. 200 invitados,
la mayoría a quienes nunca había conocido. En la recepción, Susan se puso de pie con una copa de champán y dio un brindis que terminó: la familia cuida a la familia. El salón aplaudió. Mi papá se secó los ojos. Le apreté la mano a Grant y pensé que era la mujer más afortunada del condado de Franklin. 6 semanas después, Susan me llamó directamente, no a papá, sobre el primo de Grant, Robbie, que estaba entre oportunidades y era tan bueno con los números. Compras tenía una vacante. Pasé el currículum con una nota que decía referencia familiar, divulgación completa, y me sentí virtuosa por la parte de la divulgación. Robbie entrevistó bien. Lo contrataron. Yo misma firmé el paquete de bienvenida, porque el papeleo de inducción pasaba por cumplimiento, y recuerdo pensar qué bonito era que las dos familias se entrelazaran así. Todavía pienso en esa firma, no exactamente con culpa, con la náusea específica de una persona que se vio a sí misma sostener la puerta abierta y decir bienvenido, qué gusto que estés aquí. Robbie era educado, llegaba a tiempo, y no hizo nada notable en ninguna dirección, lo cual después aprendí que es exactamente lo que se supone que haga el primero. El primero es un globo de prueba. Nadie manda el cargamento real en el globo de prueba. Esa Navidad, Susan le dio a mi papá una botella de whisky más vieja que yo, y le dijo que Kalewa Mechanical era el tipo de historia americana de la que su familia estaba orgullosa de formar parte ahora. Papá brillaba. Yo brillaba. El whisky, eventualmente calcularía, costaba aproximadamente una milésima parte de lo que esa frase estaba a punto de hacerle ganar a ella. Entre 2019 y 2021, Kalewa Mechanical creció rápido. 3 expansiones, 2 contratos municipales nuevos, y un impulso de contrataciones para igualar. Y en algún lugar de ese crecimiento, empezó a formarse un patrón que noté como se nota un olor tenue en una casa que amas. Una empleada de programación que era ahijada de Susan. Una asociada de cuentas por pagar cuya madre jugaba tenis con Susan los martes. Un estimador que Grant recomendó de su red, aunque la red de Grant, hasta donde pude ver, consistía enteramente de gente que su madre le había presentado. Cada currículum era delgado pero legal. Cada entrevista estaba bien. Cada contratación pasaba por Mercy Holt, nuestra nueva directora de recursos humanos, que había llegado, debo mencionar, con la recomendación entusiasta de Susan, porque nuestra antigua gerente de RH se había retirado de repente con un paquete generoso que nadie recordaba haber aprobado. Lo mencioné una vez en una junta de liderazgo. Dije que la concentración de referencias se estaba poniendo alta, y que quizás necesitábamos una política de conflicto de interés con más dientes. Mercy rió con amabilidad, de la forma en que le ríes a un niño que le teme a la oscuridad. Luisa lee tarjetas de garantía por diversión, dijo, y el cuarto soltó una risita, porque esa era mi marca. Y mi marca me hacía fácil de descartar. Papá me dio una palmadita en el hombro al salir. Quiero ser clara, no me encogí de hombros y lo dejé pasar. Escribí un memo. Actualicé el formulario de divulgación de conflicto de interés. Hice que cada nueva contratación lo firmara. Se sintió como hacer algo. Y en cierto sentido lo fue. Años después, esos formularios firmados importarían enormemente. Pero un formulario es un cinturón de seguridad. No detiene al otro conductor de apuntarte. Para el verano de 2021, había contado 11 contrataciones con huellas de los Whitmore. Estaba a punto de aprender cómo llegarían a 27. En septiembre de 2021, mi papá tuvo un infarto en el piso del taller. Tenía 60 años entonces, y se desplomó entre 2 filas de tubería, y un aprendiz de 23 años le hizo compresiones de pecho hasta que llegó la ambulancia. Bypass triple. Vivió, necesito que lo sepan de inmediato, vivió, pero estuvo fuera del edificio 8 meses, y el edificio lo notó. Pasé ese otoño manejando entre el hospital en Columbus y la oficina en Grove City, y tomé una decisión que todavía defiendo. Elegí el latido de mi padre sobre el organigrama. Mientras yo lo elegía, Dean Whitmore, el hermano menor de Grant, de 34 años, un hombre cuyo puesto anterior nunca logré identificar, se ofreció a ayudar temporalmente. Lo temporal se volvió un escritorio. El escritorio se volvió un título, director de operaciones. Grant, que se había unido a la empresa 2 años antes como vicepresidente de relaciones con clientes, un puesto que Susan de alguna forma había negociado en existencia durante una cena a la que yo no fui, empezó a presentarle a Dean a nuestros contactos municipales. Y las contrataciones, que había estado vigilando como un halcón,
Ocurrieron mientras el halcón estaba en una sala de cardiología tomando la mano de su madre. 16 personas más se unieron en esos 8 meses. Mercy procesó a todos. Cuando mi papá finalmente volvió, más delgado, más lento, alérgico al conflicto de una forma que la cirugía parecía haberle instalado, miró el nuevo organigrama y dijo que era lindo ver tanta energía fresca. Yo miré el mismo organigrama y vi un trasplante que el cuerpo no había aprobado. Se lo dije con suavidad en su oficina, con la puerta cerrada. Levantó una mano, cansado. Esa fue la primera vez que escuché la frase que gobernaría mi vida los siguientes 5 años. No se despide a la familia, dijo mi papá, no enojado, seguro, de la forma en que estaba seguro sobre las temperaturas de soldadura y los apretones de mano honestos. Todavía no tenía pruebas de nada, y quiero ser honesta sobre eso. Lo que tenía era una sensación y un diagrama. Una noche a finales de 2023, no podía dormir, así que me senté en mi mesa de cocina y dibujé la empresa en un bloc legal. Cada contratación desde mi boda, cada línea de referencia, cada relación de reporte. Luego tomé una pluma roja y circulé a todos los conectados con los Whitmore por sangre, por matrimonio, por tenis. Cuando terminé, conté los círculos 2 veces, porque no creía el número. 27 personas sentadas en compras, cuentas por pagar, estimaciones, RH y operaciones, lo cual, si sabes algo sobre cómo el dinero sale de una empresa, no es una distribución al azar. Es una cadena de suministro. Le llevé el blog a mi papá a la mañana siguiente. Lo estudió por un largo minuto, y vi algo parpadear en su cara. No es un hombre tonto, mi papá. Es uno leal, y esas son debilidades distintas. Luego deslizó el blog de vuelta sobre el escritorio. Son buena gente. La gente de Susan es buena gente. No se despide a la familia. Lo dijo como un principio. Susan había pasado 6 años asegurándose de que funcionara como una contraseña. Tomé mi blog legal y volví a mi oficina, e hice lo único que podía hacer sin su firma. Apreté los umbrales de aprobación, exigí doble firma para proveedores nuevos, y en silencio marqué mi propio acceso a cada registro de compras en el sistema. Se sentía como poner sacos de arena antes de una tormenta que todos los demás insistían era pura luz de sol. 2 meses después, encontré la orden de compra 7734, y nada en mi vida volvió a estar tranquilo. Era enero de 2024, y estaba haciendo lo menos dramático del mundo, conciliando presupuestos trimestrales contra índices de materias primas. El cobre había bajado ese trimestre. Nuestros costos de cobre no. Corrí los números 3 veces, luego saqué 2 años de facturas de nuestro proveedor de tubería y conexiones, una empresa llamada Brick Line Supply LLC. Estábamos pagando en promedio 22% arriba del mercado. 22% no es un error de redondeo. 22% en una categoría de ese tamaño es una segunda hipoteca cada año. Un precio malo por sí solo no es un crimen. A veces es un comprador flojo. A veces es una relación vieja que nadie ha vuelto a licitar. Así que hice lo que hace la gente de cumplimiento. Investigué al proveedor. Brick Line Supply tenía 5 años. Se había agregado a nuestra lista de proveedores aprobados en 2021, durante los 8 meses de recuperación de papá, con una sola firma, Dean Whitmore. La dirección de la empresa era un número lindo en un parque de oficinas de Westerville, que para un supuesto distribuidor de tubería es un poco como un rancho ganadero con sede en un estudio. Su agente registrado era un nombre que no reconocí, Ted Lond, y su sitio web eran 3 páginas de fotos de banco de imágenes, una de las cuales, no exagero, mostraba un almacén con la marca de agua de una empresa de montacargas todavía débilmente visible en la esquina. Me senté con todo eso una larga y cuidadosa tarde. No llamé a nadie. No marché a la oficina de nadie. Ya había sido la chica que gritó patrón antes en una junta de liderazgo, y había visto que tan rápido un salón lleno de hombres adultos puede convertir la diligencia de una mujer en un chiste. Esta vez, contaría cada ladrillo antes de decir la palabra muro. Empecé a imprimir facturas, 5 años de ellas. Durante 3 semanas, mi mesa de comedor dejó de ser una mesa de comedor. Puse las facturas en filas por trimestre, pegué tarjetas índice en la pared, y comía parada en la barra como un mapache con suéter elegante. Grant viajaba más ese invierno. Relaciones con clientes, supuestamente, así que en su mayoría era yo, un marcador de resaltado, y un frío creciente en el estómago. Esto es lo que decía el papel.
Los precios de Brick Lane subían en incrementos pequeños y educados, nunca lo suficiente como para activar una auditoría, siempre un pelo por debajo del umbral que habría requerido una segunda firma. El umbral que yo misma había establecido, lo cual significaba que alguien había estudiado mis cercas y construido su puerta exactamente 1 centímetro por debajo del barandal superior. Ciertas órdenes de compra se repetían, mismas cantidades, mismos artículos, con un ritmo cada pocos meses, como un latido. Y un puñado de órdenes, las más grandes, eran por materiales que no podía relacionar con ningún número de proyecto. Conexiones de cobre para proyectos que no existían. Revisé los registros de recepción contra ellos, y los registros estaban firmados, con iniciales, completos, y empecé a sospechar que eran ficticios. Me hice una regla ese enero: verificar, no asumir. Para cada anomalía, escribía la explicación inocente junto a la culpable. Y solo me quedaba con las que requerían más imaginación para la inocencia que para la culpa. Para febrero, tenía una pila de esas. La pregunta ya no era si el dinero se estaba fugando. La pregunta era quién sostenía la cubeta. Y yo estaba casada con la respuesta. Le pregunté a Grant sobre Brick Lane un martes por la noche, en una cena que había cocinado específicamente para que la conversación no se sintiera como un interrogatorio, lo cual dice algo sobre el matrimonio que habíamos construido. Lo mantuve ligero. Oye, cosa rara, ¿sabes algo de Brick Lane Supply? Sus precios están raros y no encuentro mucho sobre la empresa. El tenedor de Grant se detuvo medio segundo. Si nunca han visto a alguien que aman detenerse medio segundo, no se los recomiendo. Luego sonrió su sonrisa de gala y dijo: «Mamá conoce al dueño». «Está bien, Luisa. Son gente sólida». «¿Cuál dueño?» «Ted Lund?» pregunté. «Porque los registros son escasos y estamos pagando de más 6 cifras al año». Y Grant bajó el tenedor y me miró con algo que nunca había visto en su cara. No culpa, peor, paciencia. La paciencia de alguien que ha estado esperando esta conversación y la ha ensayado. «Haces esto», dijo con suavidad. «Tomas una hoja de cálculo y la conviertes en una historia. La empresa de papá está bien. Todos están bien. Podemos tener una sola cena que no sea una auditoría. No peleamos». Esa es la parte que nadie cree. Nadie levantó la voz. Nadie se levantó de la mesa. Hablamos de los hijos de su hermana y unas vacaciones que nunca tomaríamos. Y cargamos el lavavajillas lado a lado, como 2 empleados de un matrimonio. Pero algo había terminado en esa pausa de medio segundo. Y los dos lo sabíamos. De la forma en que sabes que un hueso está roto antes de la radiografía. Él sabía de Brick Lane. Siempre lo había sabido. Y cuando tuvo que elegir entre decirme la verdad y manejarme, eligió manejarme, el idioma nativo de su madre. Fui con mi papá en marzo de 2024 con un resumen de una página y una comparación de precios tan simple que un niño de 5º grado podría seguirla. 2 columnas. Lo que el cobre le costaba al mundo. Lo que el cobre nos costaba a nosotros. Lo leyó 2 veces. Por un glorioso minuto, vi a mi verdadero padre salir a la superficie. El hombre que una vez echó al representante de un proveedor del terreno por inflar un recargo de combustible. Luego su mandíbula se tensó y dijo que lo investigaría en silencio. Y cometí el error de creer que la frase significaba lo que las palabras decían. Esto es lo que pasó en cambio, y puedo ponerle marca de hora porque todavía me sorprende. Salí de su oficina a las 11:40 de la mañana. A las 6:15 de esa misma tarde, Susan Whitmore llegó a la casa de mis padres con una lasaña, sin avisar, por primera vez en 4 meses. Mercy Holt y el calendario de mi papá eran los únicos 2 lugares donde existía esa reunión. Hagan las cuentas. Yo las hice, sobre la cena. Mi madre me lo contó después, disculpándose todo el tiempo. Susan se secó los ojos y habló de lo mucho que había estado trabajando, cuánta presión me ponía a mí misma. Como Luisa ve fantasmas en los números porque le importa demasiado. Nunca mencionó Brick Lane. No tuvo que hacerlo. No estaba refutando mi evidencia. Me estaba recategorizando. De profesional a hija preocupada, de auditora a esposa estresada. Es un movimiento elegante, honestamente. No puedes pelearlo de frente, porque objetarlo lo prueba. Para el fin de semana, papá me daba palmaditas en la mano y me decía que quizás debería tomarme un tiempo libre.
El investigarlo en silencio nunca ocurrió. Y ese lunes, por primera vez en 9 años en la empresa de mi propia familia, recibí una invitación a una reunión de RH sin línea de agenda. 3 empleados habían presentado quejas contra mí. La palabra que usó Mercy fue patrón. La aprendió de mí, supongo. Un patrón de comportamiento hostil y acusatorio que crea un ambiente de trabajo difícil. Los 3 denunciantes estaban en mi lista de 27 del blog legal. Uno de ellos era un hombre con quien había hablado en total 2 veces, una sobre un lugar de estacionamiento. Mercy deslizó un memo sobre la mesa con la compasión practicada de una mujer sacrificando a una mascota familiar. Se sugerido en la voz pasiva donde vive toda la violencia corporativa, que trabajara remotamente por un tiempo, por la comodidad de todos, mientras se revisaban las quejas. Quiero que se sienten con la arquitectura de esto. El sistema inmunológico del que había estado advirtiendo durante años ahora me diagnosticaba a mí como la infección. Mi placa técnicamente todavía funcionaba. Mi nombre técnicamente seguía en las políticas de cumplimiento. Pero estaba fuera del edificio. Y Dean firmaba por operaciones, y Mercy dirigía las revisiones. Y mi papá, cuya empresa era, me dijo por teléfono, exhausto, que quizás algo de espacio era saludable mientras las cosas se calmaban. No era un cobarde. Necesito que entiendan eso. Era un hombre de 62 años con un corazón reconstruido, una empresa que amaba, y 2 versiones de la realidad alimentándolo diariamente, una de las cuales venía con lasaña, y nunca le pidió que peleara contra nadie. Sola en mi carro en el estacionamiento, me permití un minuto poco profesional. Luego manejé a la tienda de suministros de oficina y compré 6 cajas de archivo de plástico, porque si me iban a bloquear el sistema, iba a necesitar mi propia copia de todo. Resultó que tenía una parada que hacer primero. Sin embargo, Bahía 12. Orden de compra 7.734. $84,000 de conexiones de cobre ordenadas a través de Brickline, recibidas según un registro de recepción firmado con iniciales en la Bahía 12 de nuestro almacén, un jueves del octubre anterior, antes de que empezara mi exilio de trabajo remoto. Me quedaba una tarde en el edificio, y la pasé caminando el piso del almacén con un portapapeles, viéndome como una mujer haciendo inventario, sintiéndome como una mujer robando su propio banco. La Bahía 12 está al fondo. Pasando los racks de perfil y los rollos de forro de ducto, una unidad de estantería de acero tan alta como una casa. Según el papeleo, $84,000 estaban sentados en el tercer estante. Me quedé parada frente a él un largo rato. El estante estaba vacío. No recientemente vaciado. Vacío. El polvo se extendía sobre él en una capa suave, gris, sin perturbar, del tipo que toma estaciones enteras en asentarse. Sin marcas de arrastre, sin rectángulos limpios donde debieron haber estado las tarimas. Sin marcas de montacargas en el concreto de abajo. Lo que sea que ese registro juraba que había llegado, sido descargado y acomodado ahí, nunca había tocado ese acero. Saqué mi teléfono y lo fotografié. Toma amplia, close-up del polvo, el número de Bahía marcado en el poste, marcas de hora en cada foto. Un estante vacío, gris y silencioso, que valía más que mi casa. Es extraño qué momentos te cambian. No fueron las hojas de cálculo, ese papel se puede discutir, Susan me lo había enseñado en marzo. Pero reto a cualquiera a discutir con el polvo. Me quedé parada en el pasillo de luz fría y entendí completa y finalmente que no había estado paranoica. Nunca había estado paranoica. Y todo estaba a punto de ponerse mucho peor antes de mejorar. Mandé las fotos a mi cuenta personal, con copia a mi abogada, y salí caminando pasando la caseta de vigilancia, sonriéndole a todos. Guarden ese estante en la mente. Lo vamos a ver otra vez. Le di a mi esposo una última puerta, y quiero que quede en el registro que la sostuve abierta con las 2 manos. Era un domingo a principios de marzo de 2025, casi un año después de la lasaña. Puse las fotos de la Bahía 12 en la isla de la cocina, junto al resumen de Brickline, y dije, párate a mi lado. Llevamos esto a mi papá juntos, tú y yo, y sea lo que haya hecho tu familia, tú no eres parte de eso a partir de hoy. Grant miró las fotos un largo rato. Y luego mi esposo, el hombre que recordaba mi orden de café en 2016, dijo, me estás pidiendo que elija en contra de mi madre. La familia cuida a la familia, Luisa. Ahí estaba. El brindis de Susan,
9 años después, saliendo de la boca de su hijo como un producto devuelto. Y finalmente escuché la frase por lo que siempre había sido. Nunca fue una promesa de refugio. Era una reclamación de propiedad, una definición de familia con un libro contable donde debería estar el amor. Y yo estaba en la página equivocada de ese libro. Y también, aunque él nunca se diera cuenta, Grant. Me escuché a mí misma responder con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Está bien, dije, solo eso. Presenté el divorcio ese jueves, 13 de marzo de 2025, en el juzgado del condado de Franklin, y la empleada que selló mi petición tenía ojos amables y un resfriado, y me deseó buen fin de semana. Pérdida número 1, totalmente realizada. El matrimonio. Ya se había ido hacía un año. Ahora tenía un número de caso. Lo que no sabía, parada en ese mostrador, era que terminar mi matrimonio acababa de encender un reloj que no podía ver. Mi abogada de divorcio se llama Naomi Price. Tiene 44 años. Cobra como cirujana, y también habla como una. Y lo primero sustancial que hizo fue quitarme mi única arma. Desde este momento hasta que el decreto sea final, dijo, no tocas nada en esa empresa. Sin despidos, sin cancelaciones de proveedores, sin memos de fraude, sin juntas dramáticas, nada. Me reí de verdad. Tenía una foto de un estante vacío que valía $84,000 y una pila de cajas de archivo en mi cajuela. Estaba cargada. Ella no rió de vuelta. Luisa, escúchame como si fuera una instrucción para un jurado. Los abogados de Grant van a argumentar que el aumento en el valor de esa empresa durante tu matrimonio es un bien conyugal. Tu nombre está en su registro de cumplimiento. En el momento en que empieces a despedir a sus parientes y cancelar proveedores, ya no eres una denunciante. Eres una esposa vengativa saboteando el activo para reducir el pago de él. Cada verdad que digas después de eso se leerá como estrategia. Van a enterrar tu evidencia dentro de tu motivo. Me quedé ahí odiándola. El odio específico que reservas para la gente que tiene razón. Todo lo que hiciera sería cierto, y nada de eso sería creído. El plan ya no estaba protegido solo por la lealtad de mi padre. Estaba protegido por el divorcio mismo. Esperar, o perder la empresa tratando de salvarla. Así que aquí está la regla que le ofrezco a cualquiera que haya sido llamado loca por esperar. A veces el movimiento más agresivo en el tablero se ve exactamente como quedarse quieta. Entonces, ¿qué se me permite hacer?, pregunté. Naomi sonrió por primera vez ese día, y entendí por qué la gente le tiene miedo. Prepárate, dijo en voz baja. Legalmente y por completo. Y cuando el reloj se acabe, ya estar lista. Los Whitmore alargaron el divorcio 15 meses. Al principio lo leí como despecho, 2 aplazamientos, un abogado nuevo a la mitad, que reinició todo el calendario. Las conferencias de acuerdo, su lado regateando por muebles como si nos estuviéramos divorciando por un sillón. Bien, pensé. Tómense su tiempo, porque yo estaba usando el mío. Contraté a una contadora forense llamada Priya, de Cincinnati, y le pagué $35,000 de mis propios ahorros, el fondo de enganche para una casa que ya no necesitaba comprar, lo cual es poesía o un problema fiscal, según el ánimo. En noches y fines de semana, Cal Dobbs, el contralor de mi papá durante 22 años, la primera persona dentro de los muros que me creyó, me guió a través de exportaciones de libros contables que estaba completamente autorizado a compartir y silenciosamente aterrado de compartir. De todas formas, reconstruimos 5 años de Brick Line, cada factura, cada orden fantasma, cada registro de recepción firmado con las mismas iniciales apretadas. La hoja de cálculo de Priya creció una pestaña, luego 9 pestañas, luego una página de resumen con un número que hizo que hasta ella se quedara callada en nuestras llamadas. Y enterrada en mis archivos de contratos, donde había estado a la vista todo el tiempo, releí el acuerdo maestro de suministro de Brick Line y encontré la cláusula que reorganizó todo mi calendario. Renovación automática, plazo de 5 años, renovándose sola a menos que se cancelara por escrito con al menos 30 días de anticipación al vencimiento. Revisé la fecha de vencimiento, luego la revisé otra vez, y luego me senté muy quieta en mi mesa de comedor mientras las tarjetas índice en mi pared se reorganizaban en una cuenta regresiva. Cancelar antes de finales de junio de 2026, o la empresa quedaría atada a Brick Line hasta 2031. 5 años más de sangrado, envuelto en un lazo con mi propia plantilla de departamento. Y el divorcio,
El interminable divorcio de Melaza estaba programado para finalizar a mediados de junio. En cuanto vi la fecha de renovación, los 15 meses completos se vieron diferentes, como una fotografía revelándose al revés. Saqué el historial procesal de mi propio divorcio y lo comparé contra el calendario del contrato, fecha por fecha. El primer aplazamiento se había pedido la semana después de que Naomi entregó nuestras revelaciones iniciales, la semana en que su lado supo lo que yo sabía. El cambio de abogado, que reinició el descubrimiento por 90 días, nos aterrizó justo pasando una ventana en la que podría haber presionado por un acuerdo temprano. Cada retraso había movido la línea de meta hacia la derecha, más y más cerca de un tramo particular de finales de junio, hasta que las matemáticas eran casi elegantes. El decreto llegaría aproximadamente 48 horas antes del último día legal para cancelar Brick Line. 48 horas. No habían estado retrasando el divorcio por despecho, ni codicia, ni siquiera estrategia sobre dinero. Estaban corriendo el reloj de un contrato. Bajo la congelación, no podía cancelar nada mientras el caso estuviera abierto. Y si el caso cerraba 2 días antes de la fecha límite, apostaban a que una mujer recién divorciada, con cajas por desempacar y una vida por reconstruir, no se voltearía a iniciar una guerra corporativa en 48 horas. Honestamente, una apuesta razonable. Funcionaría con casi cualquiera. Llamé a Naomi y le conté sobre la cláusula, y hubo un silencio en la línea que describiría como respetuoso. Entonces no dejamos pasar ni un solo día, dijo. Y Luisa, van a esperar que estés cansada. Miré mi pared de tarjetas índice, la foto del estante pegada en medio como una piedra angular. Y sentí algo que no había sentido en 2 años. No pavor. Horario. Pensaban que me estaban corriendo el reloj. No tenían idea de que yo ya había sincronizado mi reloj con el suyo. El informe final de Priya llegó en abril de 2026. 81 páginas, con espiral porque lo pedí, y decía en lenguaje contable lo que yo había estado diciendo en lenguaje de esposa durante 2 años. Sobrecargos totales y compras fantasma canalizadas a través de Brick Line Supply LLC a lo largo de 5 años. $1.90 millones. 1.9. Leí el número de pie, luego me senté y lo volví a leer. El reporte rastreó el pequeño viaje del dinero. Calewa Mechanical a Brick Line a una entidad de servicios de administración, y el agente registrado de esa entidad era el mismo nombre que había conocido por primera vez en un sitio web delgado 2 años antes. El apéndice de registros corporativos de Ted Lond hizo lo que yo nunca logré desde mi cocina. Theodore Lond, de Shaker Heights, primo hermano de Susan Whitmore, listado en el obituario de la madre de ella en 1989 como querido sobrino. El dueño que mamá conocía. La gente sólida. Quiero describir lo que sentí. Y no fue triunfo. ¿Alguna vez han encontrado finalmente la fuente de un olor en su casa? De verdad la encontraron, la cosa real dentro de una pared real. Estás aliviada y estás enferma al mismo tiempo, porque ahora tienes que abrir la pared. Mis suegros habían construido un popote directo por el centro de la empresa de mi padre, y habían bebido de él durante 5 años, mientras nos mandaban tarjetas de Navidad, y los registros de recepción con las iniciales apretadas, las que juraban que ese cobrefantasma se había acomodado en estantes vacíos. Priya emparejó las iniciales. Dean Whitmore, director de operaciones. El voluntario. Cerré el reporte, cuadré sus bordes con la mesa, de la forma en que hago cuando necesito que mis manos se comporten, y escribí una frase en la portada, a lápiz. Nadie ve esto hasta el decreto. Faltaban 39 días. En mayo, 5 semanas antes del juicio, Susan hizo su gran movida, y admito que estuvo bellamente jugada. Llegó vestida de paz. El abogado de Grant propuso mediación familiar, no del tipo legal, del tipo emocional, y reconciliación, con Susan presidiendo. Y doblada suavemente dentro de la propuesta estaba la oferta real. Los Whitmore retirarían su demanda de revalorar Calewa Mechanical como un bien conyugal, la demanda que había estado colgando sobre la empresa de mi papá como clima, si yo firmaba un acuerdo de confidencialidad integral cubriendo todos los asuntos familiares y de negocios. Léanlo otra vez. Dejarían de fingir que merecían una rebanada de la empresa de mi padre, a cambio de mi silencio sobre por qué no la merecían. Naomi lo llamó lo que era. Saben lo que tienes. En algún lugar de estos 15 meses de descubrimiento, a pesar de nuestro cuidado, algo se asomó. Una citación que rozó demasiado cerca de Brick Line.
Una pregunta en una declaración a la que el abogado de Grant objetó un poco demasiado rápido. Lo sabían. Y en vez de entrar en pánico, le habían puesto precio. Eso es lo que finalmente aprendí a ver del mundo de Susan. Todo es una negociación, incluyendo la verdad. Especialmente la verdad. Cada escándalo tiene una cifra de acuerdo. Cada crimen es solo una factura que nadie ha enviado todavía. Y estaban tan seguros de que yo la tomaría. La calladita Luisa, que guardaba cada pieza que le entregaban, que firmaba paquetes de bienvenida y se tragaba brindis. Claro que cambiaría la verdad fea por una salida limpia. Era lo que había hecho toda su vida. Le dije a Naomi que declinara cortésmente, sin contraoferta. Su respuesta me hizo reír a carcajadas en un departamento vacío. Declinado. Acaban de aprender algo sobre ti. Espera que se pongan más ruidosos. Se pusieron más ruidosos. Me llegó por mi madre que Susan estaba diciéndole a su círculo que yo había tenido algún tipo de crisis y estaba tratando de quemar a ambas familias en mi salida. El circuito de cenas del condado corría con su sistema climático, y el pronóstico sobre mí era lástima con posibilidad de desprecio. Ahí fue cuando rompí mi propia regla. La mitad de ella. La congelación me ataba en la empresa. Nada me ataba en la mesa de cocina de mis padres. El fin de semana del Día de los Caídos de 2026, mientras mi mamá llevaba un guisado a algo de la iglesia, puse el reporte de Prilla frente a mi papá, y no dije una palabra mientras leía. Leyó durante 40 minutos. Mi papá no es hombre de documentos. Mueve los labios un poco cuando lee lenguaje legal, un hábito que he amado toda mi vida y defendería con violencia. En algún lugar cerca del apéndice de registros de recepción, el movimiento de los labios se detuvo. Sus manos se quedaron quietas sobre las páginas, y sus hombros bajaron. Y vi a un hombre presenciar la autopsia de 5 años de su propio apretón de manos. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Y lo que dijo me rompió el corazón más limpiamente que cualquier cosa que Susan hubiera logrado jamás. No se despide a la familia. Pero salió distinto esta vez. Más pequeño. Ya no era una ley. Era una pregunta. El sonido de un hombre preguntándose si la frase sobre la que había construido toda su decencia había sido tomada y usada en su contra, como una palanca. No, papá, dije, y tomé su mano sobre la mesa. No se hace. Pero alguien redefinió familia mientras no estábamos mirando, y voy a necesitar que confíes en mí sobre lo que sigue. Se quedó callado un largo rato. ¿Qué necesitas de mí, Luisa? Toda mi vida había esperado esa pregunta. Quiero contarle sobre la noche antes de la conferencia de acuerdo, porque es la noche en que se decidió la guerra real, y yo era la única en el cuarto. Todo estaba listo. Los respaldos del reporte de Prilla. La carta de cancelación redactada. Mi papá en espera, como la caballería. Y sentada en mi departamento con té frío, me sorprendí diseñando la versión silenciosa. Ya conocen la versión silenciosa. Entregarle el reporte a papá, dejar que él retire a las 27 personas con indemnización y un apretón de manos, dejar que Brick Line se disuelva en algún ocaso negociado. Sin prensa, sin policía, sin escena en ninguna mesa. La versión donde Luisa arregla todo y nadie tiene que saber jamás que Luisa tenía razón. Había estado construyendo versiones silenciosas toda mi vida. Las versiones silenciosas son lo que hacen las hijas sobre responsables en vez de escenas. Metabolizamos el veneno de la familia en privado y lo llamamos fortaleza. Firmamos los paquetes de bienvenida. Mantenemos la paz como si fuera un bebé que nos entregaron al nacer y nos dijeron que no dejáramos caer. Y mirando ese té frío, finalmente hice la aritmética. 15 años de mi silencio le habían comprado a los Whitmore tiempo, cobertura, y $1.90 millones. Mi silencio nunca había protegido a mi familia. Había protegido el esquema. Esas son las palabras que dije en voz alta, sola, a la 1 de la mañana, y decirlas se sintió como soltar algo que había cargado tanto tiempo que había dejado de llamarlo pesado. Se había vuelto simplemente mi postura. Si la verdad se mantenía manejable, se mantendría negable. Tenía que costarle algo a plena luz del día, y la persona a quien le tenía que costar era a mí. Mi nombre, mi privacidad, mi preciada reputación de ser razonable. Le mandé un mensaje a Naomi a la 1:14 de la madrugada. Lleva el acuerdo al tapete. Terminé de ser la callada.
Respondió a las 6 en punto. Ya era hora. Esto es lo que negocié, y quiero que escuchen los números reales, porque esta es la parte donde la gente suele mirarme como si hubiera perdido la cabeza. La pieza central del patrimonio conyugal era nuestra casa en Upper Arlington, vendida durante el proceso por $640,000. Mi parte debía ser alrededor de $320,000. Había divisiones de retiro, un signo de interrogación sobre pensión alimenticia, y los abogados de Grant todavía haciendo ruido sobre el crecimiento de la empresa durante el matrimonio. En la conferencia de acuerdo final, a principios de junio, Naomi puso un paquete sobre la mesa. Yo tomaría $40,000 de la casa, $40,000, y renunciaría a la pensión alimenticia y a toda la división de retiro. A cambio, cada Whitmore, por nombre y por entidad, liberaba permanentemente cualquier reclamo, interés o demanda de valoración contra Calewa Mechanical, su propiedad y sus activos, con una cláusula que Naomi redactó tan apretada que prácticamente rechinaba, cubriendo a Grant, Susan, Dean, Ted Lond, Brickline, y cito, cualquier persona o entidad afiliada, conocida o desconocida. Su lado la leyó, y pude ver el cálculo moverse por el cuarto como el clima. Nos está pagando para que nos vayamos. $250,000 de dinero de salida de la ex esposa cansada, inestable, y a punto de quedarse en la ruina. Firmaron tan rápido que el notario tuvo que pedirles que se tranquilizaran. Naomi me miró una última vez antes de que yo pusiera mis iniciales. Les estás pagando para que suelten la empresa de tu padre. ¿Entiendes eso? Cada dólar, dije, y firmé. Y esa fue la puerta cerrándose detrás de mí para siempre. La vida vieja, el dinero de la casa, el aterrizaje suave, la opción de alguna vez fingir que nada de esto pasó. Se fue en tinta azul, por mi propia mano. La gente cree que el punto de no retorno es algo que te pasa. A veces lo compras. 16 de junio de 2026. La audiencia final tomó 11 minutos, que es una cantidad insultante de tiempo para terminar 9 años, pero he llegado a apreciar la eficiencia. A las 9:31 de la mañana, el juez firmó el decreto. Mi matrimonio había terminado. Las liberaciones estaban activas, y la congelación, la correa de 15 meses de Naomi, se disolvió como azúcar. Grant no me miró en el pasillo. Susan no estaba ahí. Consideraba los juzgados vulgares, lo cual, dado cuanto de la arquitectura de su vida dependía de ellos, era una opinión lujosa. Salí a los escalones del juzgado hacia el sol ordinario de junio, me paré junto a una estatua de bronce de alguien, y revisé mi reloj, que había sincronizado, literalmente, no estoy siendo tierna, con el calendario de fecha límite pegado en mi pared. Quedaban 47 horas y algo en la ventana de cancelación de Brickline. Apostaban a que yo iría a casa y exhalaría. En cambio, a las 9:40 de la mañana, 9 minutos divorciada, llamé a mi papá, que había estado sentado junto a su teléfono desde las 7, porque le había dicho que ahora llegaría ese día. Papá, está hecho. Es hora. Despide a los 27. Cal tiene los archivos. El abogado laboral tiene las cartas. Seguridad está informado. Mercy va primero, antes de que pueda tocar un solo registro. Hubo una pausa. Y en ella, pude escuchar 34 años de no se despide a la familia siendo puesto suavemente en el suelo, como una herramienta que ya no encajaba con el trabajo. Ya tengo mis botas puestas, dijo mi papá. 64 años, y sonaba de 20. No estuve en el edificio para los despidos. El último consejo de Naomi, y bueno, que sea la decisión del dueño, ejecutada por abogados. Limpio como una inspección de salud. Pero Cal me llamó esa noche y me narró todo, y se los voy a contar como él me lo contó a mí, porque Cal Dobbs esperó 22 años para ser el interesante en la cena. A las 11 de la mañana, mi papá, el abogado laboral, y una persona tomando notas se instalaron en la salita de juntas pequeña. 27 reuniones, 10 minutos cada una. Papeles y carpetas, documentado, legal, aburrido a propósito. Sin gritos, sin caminatas por el pasillo. Conflictos de interés no divulgados, transacciones con partes relacionadas que violaban una política firmada. Terminación efectiva desde hoy. Aquí está la condición de indemnización. Aquí está la puerta. Mercy Holt fue primero, antes de que su placa pudiera abrir un archivo de personal más. Y según Cal, casi no dijo nada, lo cual me heló más que una escena.
Los profesionales no discuten, llaman a alguien. Dean Whitmore sí discutió. Dean exigió la lealtad de mi padre. Luego su gratitud. Luego, perdiendo altitud, citó sus propias iniciales en los registros de recepción como prueba de su diligencia, lo cual el abogado laboral anotó muy despacio mientras Dean lo veía hacerlo. Al salir, Dean pateó un bote de basura. Y quiero que aprecien que, de todo, el bote de basura es la parte que mi papá todavía trae a colación, encantado, como un niño describiendo un fly que atrapó. Para las 4 de la tarde. Estaba hecho. 27 escritorios. Seguridad recolectó las placas con la ternura de un checkout de hotel. Y Grant nunca llegó siquiera. A las 4:20, mi teléfono se iluminó con el único mensaje que me mandaría ese año. Pudiste haber hecho esto en silencio. Lo leí 2 veces, puse el teléfono boca abajo, y le dije a mi cocina vacía. Sí, ese era el problema. Todavía estaba ahí parada cuando empezaron a tocar. Fuerte, con la palma abierta, urgente. No del tipo policía, del tipo familia. Susan Whitmore nunca había visitado mi departamento. Habría tenido que reconocer primero que existía, y reconocerlo significaba reconocer el divorcio, los 14 meses que había estado fuera de la casa de Upper Arlington, todo el desenredo de su fusión. Pero mi dirección estaba en los papeles judiciales, y ahí estaba, a través de mi mirilla, a las 7 de la tarde, perlas y abrigo de lana en junio, el puño contra mi puerta. Abrí porque no consigues una escena así 2 veces en la vida. 27 personas, Luisa. Entró sin ser invitada, y su voz llenó el departamento de pared a pared. Malagradecida, inestable, vengativa. 27 personas inocentes, familias, hipotecas, Navidad. De verdad dijo Navidad en junio. ¿Y qué diría la gente? Había pensado un solo segundo en la reputación de mi padre, arrastrando su propia empresa por el lodo así. Me quedé junto a mi librero y dejé que se desahogara sobre mí, lo cual fue su propia extraña victoria. 2 años antes, esa voz podía reorganizar mi sistema nervioso, y ahora era solo clima contra una ventana. Y entonces, esta es la parte que me habría perdido a los 30, leyó el cuarto, se recalibró, y cambió de instrumento. El volumen bajó. La barbilla se suavizó. Se sentó en mi sofá sin invitación, se alisó el abrigo, y se volvió, en un solo movimiento fluido, cálida. Luisa, cariño, todos estamos cansados. Déjame ofrecerte algo razonable. Y ahí venía, el mismo trato en vestido de noche. Traer de vuelta a las 15 genuinamente inocentes, su frase, una admisión escondida dentro de una amabilidad. 12 culpables por sustracción. Firmar confidencialidad mutua. Nada archivado, nada público. Y tu padre conserva su buen nombre, y tú el tuyo. Nadie nunca necesita saber nada de esto. Eres tan buena manteniendo las cosas suaves, querida. Es lo mejor de ti. Ahí estaba. Toda mi necesidad, tasada y ofrecida de vuelta a mí como un cumplido, por la única persona que siempre había visto exactamente de qué estaba hecha, y exactamente cómo usarlo. La salida suave, la versión silenciosa, envuelta para regalo. 1 año antes, habría funcionado. La miré un largo momento, y luego hice la pregunta que había estado guardando desde el día en que finalmente la entendí. Susan, ¿quién firmó tu paquete de bienvenida? Se quedó muy quieta, y por un segundo, uno solo, el único que vi jamás, Susan Whitmore no estaba actuando. Mi madre tenía una florería, dijo finalmente, y su voz tenía una aspereza que nunca le había escuchado. En Lee Road. Flores Lund. Cuando me casé con los Whitmore, las deudas de mi suegro eran considerables. Eligió la palabra como una pieza de ajedrez. La tienda era garantía. Nadie le preguntó a mi madre. Se enteró en Acción de Gracias. Puso la mesa de todas formas. Susan se alisó el abrigo otra vez, y la aspereza desapareció de vuelta bajo el pavimento. Aprendí joven, Luisa, que una mujer en estas familias es útil o es mueble. He pasado 40 años siendo útil. Me aseguré de que mi hijo se casara con alguien útil. Eso no es crueldad. Así funciona el mundo. La familia cuida a la familia. Y ahí estaba, una última vez. El brindis, la contraseña, toda la cosmología. El amor es una cadena de suministro. El matrimonio es adquisición. La florería de su madre,
construida hacia adelante durante 4 décadas y cobrada en el almacén de mi padre. Y Susan, tanto la cobradora como, mucho tiempo atrás, la garantía. Sentí el roce cercano de una lástima real. Quiero ser honesta sobre eso. Estaba ahí, y era real. Y si se hubiera callado justo ahí, esta podría ser una historia distinta. No se calló. Se puso de pie, recogió su abrigo, y entregó la línea de salida que sin duda había compuesto en el carro. Firma el acuerdo, querida, porque si esto se hace público, el apellido Calewa será un chiste en cada mesa desde aquí hasta Cleveland, y el corazón de tu padre, Dios no lo quiera, con todo ese estrés. Piensa en lo que estás eligiendo. Luego se dejó salir en silencio, una mujer confiada en que las matemáticas harían el trabajo por ella. Me quedé en mi cocina un largo rato. Luego saqué mi teléfono y confirmé la reunión de las 8 de la mañana del día siguiente, la que ella no sabía que existía. Quedaban 38 horas en el reloj. La sala de juntas del segundo piso de Calewa Mechanical tiene capacidad para 12 personas y nunca la había necesitado. A las 8 de la mañana del 17 de junio, la ocupaban 2 representantes de nuestra afianzadora, 3 ejecutivos del grupo Hargrove, el cliente de construcción de salud que representaba el 30% de nuestros ingresos, mi papá, Cal, y yo. Naomi me había guiado por mis opciones una última vez la noche anterior, y quiero que vean la bifurcación exactamente como yo la vi. Porque esta reunión no era requerida. Ninguna ley la exigía. Pudimos haber cancelado Brick Line con una carta certificada silenciosa, manejado las terminaciones como una reestructuración privada, y dejado que todo se descompusiera en la oscuridad. La versión de Susan, sin Susan. Mi versión, en realidad. La versión de mí que había guardado cada secreto que le habían entregado jamás. En cambio, me puse de pie frente a las 2 audiencias con el poder de herirnos más, la empresa que respalda nuestros proyectos y el cliente que nos alimenta. Y encendí el proyector. Primera diapositiva, una fotografía de un estante de acero vacío, polvo gris como fieltro, número de bahía marcado en el poste. Este estante, dije, es donde se firmó la recepción de $84,000 de cobre. Nunca estuvo ahí. Tomé esta foto hace más de 2 años, y hoy finalmente puedo decirles por qué tuve que esperar. Les di todo. Tranquila como un reporte del clima. Brick Line, los $1.90 millones, las 27 terminaciones, las iniciales en los registros, la referencia a un abogado de fraude cuya carta de contrato mi papá había firmado a las 7:15 de esa mañana. Luego levanté la carta de cancelación, y con 24 horas restantes en el reloj de renovación automática, la firmé a la cabeza de la mesa y se la entregué a Cal para correo certificado. Con acuse de recibo solicitado. Los ejecutivos de Hargrove hicieron preguntas difíciles durante 1 hora. Los representantes de la afianzadora hicieron unas más difíciles. Y al final, exactamente como Naomi había predicho, el vicepresidente senior de Hargrove cerró su carpeta y dijo la frase que nos costó. Estamos pausando la expansión de Meridian, pendiente de nuestra propia revisión. 90 días, $1.40 millones en ingresos, respirando en un ventilador, porque había elegido decir fraude en voz alta en un cuarto en vez de susurrar indemnización en un pasillo. Mi papá se estremeció. Yo no. Y no es porque no dolió. Es porque ya había pagado esta factura una vez, a la 1 de la madrugada, con té frío, y conocía el tipo de cambio. Las palabras viajan en un condado como el nuestro, y el pronóstico de Susan se cumplió en 1 semana. El periódico lo publicó como un divorcio feo derramándose en un negocio familiar. Mi nombre justo en el encabezado. Vengativa disponible entre cada línea. En eso tuvo razón. Solo le puso precio a lo equivocado. Tienes razón, Susan, le dije a nadie, doblando el periódico. La familia cuida a la familia. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. A los 90 días llegó la primera contabilidad, y luego la de 5 meses. Hargrove volvió. Sus auditores pasaron 6 semanas en nuestros registros. Encontraron exactamente lo que les habíamos dicho que encontrarían, y nada que no. Y su vicepresidente senior le dijo a mi papá, sobre café en esa misma sala de juntas, que en 30 años nunca había tenido un contratista abrir su propia herida frente a él, y que era la única razón por la que se quedaban. La afianzadora renovó con condiciones que estuvimos felices de cumplir. El caso de fraude terminó como realmente terminan estas cosas. Sin esposas, sin martillo dramático.
Los abogados de Ted Lond negociaron un acuerdo civil. $1.10 millones pagados a lo largo de 4 años. Brick Line se disolvió, y el archivo queda abierto en un cajón donde todos los involucrados pueden sentirlo. 2 de los 27 demandaron por despido injustificado. Ambos casos murieron sobre los formularios de conflicto de interés firmados que había hecho llenar a todos, en los días en que Mercy se reía de mí en las juntas de liderazgo. Tarjetas de garantía leídas por placer. La empresa opera con 189 personas ahora. Más ligera, con una política de adquisiciones que escribí y que resistiría un asedio. Y los Whitmore, las luces siguen encendidas. Esa es la parte de la que nadie te advierte. No hay un rayo. Susan todavía preside la gala del hospital. El club todavía la adora. En algún lugar de ese condado, esta noche, está recordando los nombres de los hijos de hombres poderosos y siendo magnífica en ello. Grant se comprometió otra vez para Acción de Gracias, con una mujer que su madre le presentó. Y espero que a ella le vaya mejor que lo que sugiere el folleto. Su mundo siguió girando. Solo que ya no gira a través de nosotros. Y resulta que ese es todo el premio, no su ruina. Una puerta con candado, y yo sosteniendo la llave en vez del paquete de bienvenida. En noviembre, 5 meses después de la reunión, mi papá me pidió que caminara el almacén con él, que es su idioma del amor y siempre lo ha sido. Se detuvo en la Bahía 12, tercer estante. Estaba lleno de conexiones de cobre, reales esta vez, con números de proyecto de un distribuidor que Cal había verificado 3 veces. Y papá se quedó mirándolo de la forma en que otros hombres miran ventanas de iglesia. Despedí a la familia, dijo por fin. Debí haber escuchado a la familia. Esa fue toda la disculpa que recibí. Y si conocieran a Raymond Calewa, sabrían que fue una catedral. Luego me ofreció la presidencia de la empresa. Él se quedaría como presidente del consejo, botas en el taller, manos fuera del organigrama. Dije que sí con una condición, y lo hice estrechar la mano ahí mismo, en el pasillo. Cada contratación de ahora en adelante pasa por un panel de 3 personas. Sin excepciones. Sin importar qué apellido lleve, incluyendo Calewa. Especialmente Calewa. Se rió. Luego vio que hablaba en serio, y me estrechó la mano como un hombre firmando algo. En el picnic de la empresa ese otoño, usé mi nueva placa por primera vez. Luisa, presidenta. Hija de un soldador, parada junto a un estante en el que finalmente se podía confiar, usando su propio nombre. El que me dieron al nacer, el que nadie plantó, el que finalmente dejé de disculparme por leer con letra pequeña. Si hay algo que grabaría sobre la puerta de cada familia, es esto. Mantener la paz no es lo mismo que mantener a la familia. A veces lo más fuerte que puedes hacer por la gente que amas es finalmente dejar de estar callada. El estante vacío en la Bahía 12. Un paquete de bienvenida que yo misma firmé. 9 minutos después del sello de un juez. Esa es mi historia. Ahora cuéntenme la suya. ¿Qué límite desearían haber puesto antes? Escríbanlo en los comentarios. Leo todos y cada uno. Y si esta historia se quedó con ustedes, suscríbanse a Noches de Misterio, porque la de la próxima semana va todavía más profundo. Cuídense. Eso también es familia.